Bueno, soy el doctor Jorge Juárez. Vamos a hablar hoy de aparato cardiovascular patológico, primera parte. Bueno, acá estamos observando un dibujo de la silueta cardíaca donde observamos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Que la aurícula derecha vemos que llegan dos vasos que corresponden a la vena cava superior y vena cava inferior, y de allí vemos que a través de la válvula tricúspide se va hacia lo que es el ventrículo derecho, y a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y sus ramas, para luego de oxigenarse en los pulmones volver y desembocar por las venas pulmonares en lo que corresponde a la aurícula izquierda. De allí pasa por las válvulas mitrales hacia lo que es el ventrículo izquierdo, para luego salir a través de la válvula aórtica por la aorta y dirigirse a la circulación general. Eso es lo que normalmente sucede en la circulación dentro de la silueta cardíaca. Acá estamos viendo una patología que es una comunicación interauricular, donde la sangre de la aurícula izquierda no solamente va hacia el ventrículo, sino también va hacia la aurícula derecha, y produce una sobrecarga en la misma, como también a nivel del ventrículo homolateral, o sea, el derecho. Este es un tipo de patología que suele verse en lo que es la parte cardiovascular. ¿Y qué es lo que puede llevar esto? O sea, esto puede llevar a una dilatación de las cavidades o un engrosamiento de las paredes, o sea, una hipertrofia que puede estar acompañada por una dilatación, no necesariamente con un agrandamiento cardíaco. ¿Cómo voy a valorar eso? Bueno, eso vamos a valorar de acuerdo a el diagnóstico por imágenes, pero lo primero que voy a tener en cuenta, tengo que tener la historia clínica lo primero y el examen semiológico. Cuando yo tengo la historia clínica y un examen semiológico, voy a ver cuáles son los estudios complementarios dentro del diagnóstico por imágenes que me va a dar las herramientas necesarias para poder saber qué tipo de patología tiene ese paciente. Dentro de esos estudios de imágenes vamos a hablar siempre primero de la radiografía simple de tórax, frente y perfil, ecografía, incluido el Doppler, tomografía helicoidal con multidetectores, resonancia magnética, medicina nuclear y angiografía. En esta primera parte vamos a hablar de las imágenes de tórax en radiografía, donde lo que vamos a hacer, vamos a valorar el tamaño cardíaco, que lo vamos a determinar como índice cardiotorácico, que es la relación entre el diámetro máximo de la silueta cardíaca y el diámetro del tórax en su base. El diámetro transverso máximo del corazón es el número 1, sobre el diámetro transverso máximo de la caja torácica en su base 2. Bueno, donde 2 dijimos que es el diámetro transverso de la caja torácica en la base, con lo cual 1 dividido en 2 nos da 0.5, que es el índice cardíaco normal, máximo normal. O sea, que el diámetro transverso del corazón máximo entra 2 veces en el diámetro transverso de la base del tórax. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá estamos viendo una teleradiografía de tórax, ambas teleradiografías de tórax de pacientes de sexo masculino y femenino. La de la derecha estamos observando las mamas, y vamos a aprender a medir el índice cardiotorácico, como dice acá, la cardiometría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea vertical por las apófisis espinosas dorsales, esta que se visualiza en color amarillo en ambas radiografías, y de allí vamos a trazar dos perpendiculares hacia los puntos más salientes de la silueta cardíaca, del lado derecho así como también del lado izquierdo. Estas dos medidas las sumamos y las dividimos por el diámetro transverso máximo del tórax por dentro de lo que corresponde a la parrilla costal. No tenemos que olvidar que el paciente debe estar en máxima inspiración para poder obtener un buen resultado de la misma. Acá estamos viendo el otro ejemplo, fíjense ustedes, donde tenemos las dos imágenes perpendiculares. En el caso de la paciente sexo
en el caso del paciente de sexo femenino, dos imágenes perpendiculares que las sumamos y la dividimos por el diámetro transverso. Dijimos que el diámetro transverso normal es hasta 0,50. En los niños llega hasta 0,60. Bueno, aumento patológico del tamaño cardíaco. El aumento del tamaño del corazón suele acompañarse de aumento de los grandes vasos, en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son sus causas? Enfermedades congénitas y adquiridas, miocárdicas y valvulares. El aumento patológico puede ser global. Cuando hablamos de aumento de tamaño no estamos hablando de espesor de pared. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero valorar si hay una hipertrofia o dilatación de todas las cavidades, voy a tener que hacer una ecografía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la teleradiografía de tórax lo que me va a marcar va a ser un aumento del tamaño cardíaco. No voy a poder valorar ni hipertrofia ni dilatación. Y ese aumento puede ser simétrico, asimétrico, gradual y rápido en algunos casos. Y otra de las cosas que también puedo evaluar, la disminución del tamaño cardíaco, la microcardia, que no produce mayores alteraciones. Acá estamos viendo un paciente de 78 años de edad con un agrandamiento cardíaco generalizado acompañado de derrame pericárdico. ¿Por qué hablamos de eso? Porque tiene el signo del botellón, típico del derrame pericárdico. ¿Qué es lo que pasó a este paciente? Este paciente tenía una alteración de la válvula mitral, que se lo operó, se produce una reparación de la válvula mitral y fíjense ustedes cómo ha desaparecido el derrame pericárdico, pero el aumento del diámetro transverso cardíaco se mantiene. Bueno, vamos a ver ahora cómo es el crecimiento específico de cada cavidad cardíaca. O sea, vamos a valorar en la teleradiografía de tórax de frente y en el perfil podemos llegar a ver el crecimiento de las distintas cavidades cardíacas. Por ejemplo, vamos a empezar con el ventrículo izquierdo, donde el aumento de tamaño del ventrículo izquierdo se produce de la punta del corazón hacia abajo y hacia afuera. También su crecimiento puede ser posterior. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Siempre porque vamos a tener la imagen de la vena cava inferior que se puede visualizar en la mayoría de los casos y la sobrepasa. Acá estamos viendo a la derecha otra teleradiografía tórax perfil donde vemos lo que corresponde a vena cava inferior y ventrículo izquierdo que está sobrepasando a la misma. Otra radiografía de un paciente de 64 años con insuficiencia valvular aórtica, donde observamos en la teleradiografía de tórax frente, en flechas negras, lo que corresponde a la aorta ascendente, el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, la silueta cardíaca aumentada de tamaño a expensas del ventrículo izquierdo, donde observamos que la punta de la silueta cardíaca se dirige hacia abajo y hacia afuera. En el perfil del mismo paciente estamos viendo el crecimiento del ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. ¿Qué pacientes son los que sufren este crecimiento? Normalmente son pacientes que tienen hipertensión arterial, insuficiencia y estenosis aórtica, insuficiencia mitral y las miocardiopatías. Bueno, vamos a tener el crecimiento del ventrículo derecho, donde fíjense en la teleradiografía de tórax frente que se ubica a la izquierda del observador, donde la punta del corazón se dirige hacia arriba. Miren ustedes la punta de las flechas, cómo se muestra y toma una forma redondeada. ¿Sí? Acá estamos viendo en la imagen la otra teleradiografía de tórax también el crecimiento de lo que corresponde al ventrículo derecho. ¿Por qué se debe ese crecimiento de esa forma? Porque ustedes tengan en cuenta que por delante del ventrículo derecho se encuentra el esternón. Entonces no puede crecer hacia adelante, crece hacia los costados. Entonces al crecer hacia el lado derecho e izquierdo, lo que hace a la punta del corazón la eleva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa forma de la silueta cardíaca. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Bueno, digamos, la estenosis mitral, el col pulmonar, la tetralogía de Fallot y una insuficiencia tricúspide.
Luego vamos a tener el crecimiento de la aurícula derecha, donde vamos a ver que la misma crece hacia afuera y toma una forma redondeada. Vemos que normalmente la silueta cardíaca se ubica de la línea media hacia la izquierda su mayor tamaño. En este caso, cuando hay crecimiento de aurícula derecha, su mayor tamaño se ubica de la línea media hacia la derecha. Acá estamos viendo otro paciente, un paciente de 26 años con hipertensión pulmonar primaria. Fíjense en el hilo pulmonar, que está bastante congestivo del lado derecho, así como también el lado izquierdo. Tengo un aumento gradual de las cavidades cardíacas, pero fíjense en ustedes el aumento de tamaño de la aurícula derecha, que no comprime, en la imagen borra parcialmente lo que es el bronquio intermediario. ¿Cuáles son las patologías que podemos tener? Valvulopatía tricúspide, atresia o estenosis pulmonar, o atresia tricuspidia. El crecimiento de la aurícula izquierda crece, tengan en cuenta ustedes que se encuentra en la región posterior y superior de la silueta cardíaca, y nos va a dar en la imagen, en la TLRF-tórax, un doble arco derecho, que lo estamos visualizando en la primera imagen de la izquierda, donde estamos viendo lo que corresponde a la aurícula derecha, y otra imagen radiopaca más densa que corresponde a la aurícula izquierda. Acá estamos en la placa, en la imagen del medio, observamos la misma imagen, un doble arco del lado derecho, corresponde a un crecimiento de la aurícula izquierda, que también va a ir acompañada de una clínica, de la clínica que ustedes están viendo acá. Fíjense en ustedes, esta imagen radiopaca corresponde al esófago, con contraste varitado, donde se observa que la aurícula izquierda, que se encuentra en relación con el esófago, lo comprime. Muchas veces el paciente que llega a la consulta llega con el tema de que tiene problemas para tragar o tiene disfagia, y que muchas veces está asociado a un agrandamiento de lo que es la cavidad correspondiente a la aurícula izquierda. También tengo que tener en cuenta que la orejuela de la aurícula izquierda también va a estar prominente. ¿Estamos de acuerdo? Acá estamos viendo otra imagen, crecimiento de aurícula izquierda. Acá estamos viendo lo que corresponde al botón aórtico y aorta. Otro paciente con una cardiomegalia, el doble arco del lado derecho, que acá lo estamos visualizando, una orejuela de aurícula izquierda prominente. Acá estamos viendo otro paciente con una seriada, digamos con un esófago contrastado, donde se ve una disminución del calibre del esófago por la compresión de la aurícula izquierda. Otro paciente, el mismo paciente, perdón, donde vemos que lo que corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda es prominente. ¿Cuáles son los pacientes que tienen este tipo de patología, de este tipo de imágenes? Son los pacientes que tienen estenosis o insuficiencia mitral, circuito de izquierda a derecha y mixoma. Otro de los elementos que yo tengo que valorar en una TLRF-tórax van a ser las calcificaciones vasculares. Los principalmente que vamos a visualizar son las calcificaciones aórticas, pueden ser calcificaciones también endo o miocárdicas y calcificaciones de vasos coronarios. Acá estamos viendo en una radiografía de tórax una calcificación que corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda. Fíjense en ustedes la ubicación de la imagen. Una tomografía axial también lo podemos visualizar esa imagen. Acá estamos viendo una calcificación secundaria, infarto miocárdico, ya secuelar, a nivel de la punta del ventrículo izquierdo. Pero cuando hacemos las placas de tórax tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer esas calcificaciones. Acá fíjense en ustedes, es muy difícil a veces visualizarla, pero hay que tenerlas en cuenta. Acá es un paciente que está operado. Estoy viendo hilos de sutura metálica en región esternal, esto es anterior, esto es posterior, y fíjense en ustedes cómo veo los vasos coronarios que se encuentran calcificados. Son placas de ateroma calcificado que en la tomografía me brindan una mejor proyección. Fíjense en acá, estamos viendo lo que es la aorta ascendente en el medio, de ahí estamos viendo la coronaria del lado izquierdo, estamos viendo la aurícula izquierda con la llegada de las venas pulmonares, y estamos viendo parte de lo que corresponde al ventrículo izquierdo.
Y nosotros, cuando vamos a hacer la tomografía, siempre que se pide una tomografía de tórax, si quiero valorar parénquima pulmonar, no utilizo contraste. Si quiero valorar lo que es silueta cardíaca o estructuras cardiovasculares propiamente dichas, tengo que tener en cuenta de valorar siempre el estudio sin contraste. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, acá estamos viendo una reconstrucción donde vemos que la arteria coronaria no tiene calcificaciones. Acá estamos viendo una moderada calcificación y acá estamos viendo calcificaciones severas en la arteria coronaria izquierda. Entonces, ¿qué significa esto? Que un paciente de riesgo, y podemos valorarlo por tomografía. Acá estamos viendo, ese paciente se le deriva, se hace una angiografía, donde o angiografía o coronariografía. Estamos donde se llega con un catéter hasta el nacimiento de los vasos coronarios, se produce la inyección de contraste iodado, que es lo que estamos visualizando acá, y fíjense en ustedes, acá estamos viendo el tronco de la arteria coronaria, y fíjense en ustedes las calcificaciones o las placas de ateromas que tengo a nivel de los vasos coronarios, que a este nivel lo estamos visualizando, ¿sí? Esa disminución franca del calibre de los vasos coronarios. Calcificaciones valvulares, ¿sí? Esas calcificaciones valvulares se pueden deber a fiebre reumática, aterosclerosis, sífilis, artritis reumatoidea o endocarditis. Otras pueden ser la calcificación de la arteria pulmonar, que es raro visualizar. ¿Y cómo voy a saber yo de qué válvulas están calcificadas? Bueno, yo voy a trazar una línea que se dirige en sentido antero-posterior y de adelante hacia atrás, donde vamos a dividir la silueta cardíaca en antero superior y posterior inferior. Lo que se encuentra por arriba de la misma son cavidades derechas, lo que está por detrás correspondería a cavidades izquierdas, y eso me va a dar la ubicación de las estructuras. Otro elemento que puedo también valorar en la radiografía de tórax van a ser las calcificaciones pericárdicas, donde voy a tener que las mismas pueden ser por inflamación, TBC, sífilis, un teratoma, un quiste, digamos tumores pericárdicos, quiste pericárdico, también puede ser por trauma, un hemopericardio o radiación. ¿Cómo voy a visualizar? Y bueno, esta es una radiografía de tórax donde estamos viendo la silueta cardíaca, y fíjense en ustedes, estamos viendo esta imagen que corresponde a la cisura mayor, y estamos viendo el corazón rodeado en su parte antero inferior por una imagen radiopaca con densidad cálcica que corresponde a la calcificación del pericardio. Si esta misma paciente lo llevamos a una tomografía, estamos viendo lo que corresponde a la silueta cardíaca y las calcificaciones que rodean a la misma. Todos son imágenes que corresponden a calcificaciones pericárdicas. Esto corresponde en cuanto a lo que es tórax en radiografía, ¿sí? En la teleradiografía de tórax. Si yo quiero evaluar la silueta cardíaca en su punto de vista morfológico, de ver si hay fallo sistólico o diastólico, lo que me va a servir va a ser la ecocardiografía, donde voy a terminar el pronóstico y evaluación terapéutica de ese paciente, donde fíjense en ustedes, estamos viendo un corte axial al ventrículo izquierdo, fíjense en este es un corte anatómico, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las paredes del ventrículo izquierdo, cómo se visualizan en la eco. Entonces, ¿qué es lo que valoro yo en la radiografía de tórax? Dijimos el índice cardiotorácico, y no me tengo que olvidar de las calcificaciones. Otro elemento también que es importante valorar y tener en cuenta en la teleradiografía de tórax es todo lo que corresponde a los vasos pulmonares. ¿Por qué? Porque hay patologías de las cavidades cardíacas que influyen en lo que corresponde el patrón pulmonar vascular, donde van a tener distintos tipos de líneas, tipo de línea A, D o B, que eso ya lo van a ver o ya lo vieron en patologías de pulmón. Bueno, hasta que hemos llegado con la primera parte de cardiovascular patológico. Vamos ahora, luego seguimos con la segunda parte. Hasta luego y muchas gracias.